Ahora vamos a dialogar con el ingeniero Claudio Del Vecchio, nuestro asesor en forma continua. Ha visitado los Estados Unidos, los estados más importantes en materia productiva de ese país. La última información, la más destacada, que puede llegar pronto a nuestro país. Vea el informe. Estados Unidos es el principal productor de maíz y de soja del mundo, eso es una realidad, y recorrer en este momento del año, que para compararlo con nosotros sería estar como a principios de marzo, ¿no? Es decir, próximos a iniciar la cosecha, es una muy linda oportunidad, además de visitar lo que es la muestra importante como es el Farm Progress Show, visitar los principales estados productores del cinturón maicero, y ver cómo están los cultivos próximos a iniciar la cosecha en ese país, que sin duda marcan cuál es el ritmo del mercado de los commodities en los próximos meses. Like a flower, and all is waiting for the power. Bien, los estados que recorrimos son Nebraska, el estado más al oeste que iniciamos la recorrida, y después recorrimos todo el estado de Iowa, finalmente Illinois, para finalizar la recorrida en la ciudad de Chicago. Yo lo comparo a Argentina como está recorriendo, iniciar una recorrida en la provincia de Córdoba desde el oeste e iniciar una recorrida hacia el este y finalizar en la ciudad de Rosario. Comparativamente, desde el punto de vista de regímenes de lluvia y de topografía del suelo. Bien, Nebraska es el estado que cuenta principalmente con riego para su producción. Lo que vimos ahí es realmente el estado de los cultivos muy buenos, es decir, principalmente maíz se lo nota muy bien y no se ve una gran diferencia entre los cultivos regados con respecto a los cultivos que no se regaron. Eso indica que han tenido un año climático muy bueno y que la expectativa de rendimiento, y coincide con el resto de los estados, es realmente muy buena. Esto es valores de rinde promedio que esperan alrededor de los 140 a 150 quintales por hectárea, con picos en lugares de riego que van a andar alrededor de los 180 quintales por hectárea de maíz. Hay una cuestión que no es menor, es que el estadio fenológico en el que están tanto soja como maíz es un poquito más atrasado que con respecto a otros años. Las diferencias, si analizamos solo como decís vos, la cadena de la producción, del primer paso, digamos, cómo trabajan los productores americanos y las empresas del sector con respecto a nosotros decimos que no estamos tan lejos, estamos muy bien, en muchas cosas estamos muy bien posicionados, y lo que sí ellos tienen más desarrollado son todas las necesidades que tienen en ese tipo de región. Por ejemplo, lo que es agricultura de precisión es una necesidad muy importante para ellos. Tienen, sobre todo en el estado de Iowa, una heterogeneidad importante de suelos. Por lo tanto, la agricultura de precisión y la dosificación por ambiente, tanto de semilla como de fertilizante y hasta de riego, hacerlo de manera variable les significa o un ahorro de costos o un incremento productivo muy, pero muy importante. De manera que esas herramientas uno ve que año a año la vienen desarrollando al punto tal de que, bueno, se vuelven casi totalmente dependientes de lo que es la conexión satelital de las maquinarias que está en el campo al momento de las labores. Y por ejemplo, la siembra directa en esta región que recorrimos, el cinturón maicero, como es una zona fría, es una técnica que no la tienen demasiado desarrollada o quedó en un cierto, digamos, escalón de desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente no es una técnica que, como a nosotros nos ha permitido digamos, desarrollar y expandir las fronteras agrícolas. Ellos, al contrario, por ser una zona fría, en muchos casos la acumulación de rastrojo en superficie les produce un problema. El hecho de hacer mucho maíz sumado a siembra directa les produce un problema. Entonces no es una técnica que uno vea que tenga un gran desarrollo año a año. Esas son cuestiones diferenciales que lo vimos y que se observan cuando uno recorre esos campos. Totalmente, el productor americano es de la filosofía de invertir, de gastar. Ellos, yo digo que es otra gran diferencia con nosotros, no se dan
el lujo de perder 1 kilo de producción por no poner un fertilizante o una mezcla de fertilizantes. Al contrario, fertilizan en altas dosis, fertilizan con mezclas de distintos nutrientes, todo lo que necesitan, y los problemas los tienen por el lado del exceso de fertilización. Es decir, están gastando dinero y mucho en investigación para analizar qué pasa, por ejemplo, con la contaminación de napas por exceso de nitrógeno. Cuestiones en las que estamos bastante lejos, por ejemplo, en regiones de Argentina. Pero eso es, como vos decís, responde a una filosofía de que el productor está, digamos, de alguna manera con esa idea de siempre invertir y poner todo lo que el cultivo necesita y un poco más. Lo mismo con las labores, lo mismo con la dimensión de la maquinaria, lo mismo con todo lo que es el paquete de insumos que utiliza. Y también responde, yo digo, a una cuestión básica y fundamental, que es que tienen una especie de seguro de precio de su producción. Es decir, ellos saben al momento de planificar sus cultivos que tienen un piso o un seguro en precio, de manera que lo que inviertan y lo que produzcan va a tener al mínimo, por lo menos, una renta positiva. Puede ser más o puede ser menos, pero va a tener una renta positiva al fin. No es poca cosa y obviamente es una gran diferencia con lo que es los productores aquí en nuestro país. With no direction, without a reason, what is this fire burning slowly, my one and only desire, desire. Vamos a hacer una pausa, la última del programa de hoy. Acron nos invitó, fuimos a San Francisco y allí nos han contado las novedades de la empresa. Pero, como les decía, aguardamos la pausa y después el segmento de Acron.